Bueno, en este tercer video lo que me interesaba trabajar era la vinculación entre Estado y clases sociales. Ya dimos algunas definiciones de Estado que tenían que ver con una definición liberal de Max Weber, por ejemplo, que decía que el Estado es el conjunto de instituciones que representan a una determinada población en un determinado territorio y que tiene el monopolio del ejercicio de la violencia. Por otro lado, vimos a los marxistas que decían que el Estado es el instrumento de una clase dominante para reprimir y disciplinar a las demás clases. Bueno, estas son las dos definiciones clásicas. Es muy interesante pensar al Estado siempre con un adjetivo, porque uno puede decir el Estado democrático, o el Estado autoritario, o el Estado republicano, ¿sí? Nosotros lo que vamos a charlar en este video es la relación entre el Estado y las clases sociales. Sea cual fuera la definición de Estado que nosotros tenemos que darle una vuelta de vinculación con las clases sociales. ¿Por qué? Porque así como se dice, el campo somos todos, ¿sí? Y en realidad no somos todos el campo, porque las tierras son de un sector concreto que es dueño de las grandes extensiones de tierra y traen los dólares y guardan los granos en silo bolsa y especulan con el valor del dólar. Bueno, yo no soy dueño del campo, de ningún campo, no tengo campo, por lo tanto yo no soy parte de ese campo que ellos dicen. Pero ideológicamente la clase dominante hace creer que como el campo es parte de la Argentina y la Argentina exporta esos bienes y entran dólares, eso supuestamente sería algo a favor del país. Entonces te inventan eso de que el campo somos todos. Bueno, yo no soy ese campo, no soy dueño de ningún campo, no tengo tierras, por lo tanto me considero parte de otra clase. La clase de los trabajadores y trabajadoras que no son dueños de tierras y no son dueños tampoco de las fábricas y de las multinacionales. En ese sentido, no existe una sola clase social, por lo tanto, el Estado no puede representar a todos. El Estado, también algunos dicen, el Estado somos todos. Bueno, vamos a pensar qué tipo de Estado somos todos. Porque a veces el Estado está presionado, digamos, por derecha, a veces está presionado por izquierda. Pero muchas veces el Estado reprime por izquierda, pero no reprime por derecha. Quiero decir que es más complejo definir al Estado y las relaciones con las clases sociales. Ya decíamos que clases sociales hay dos grandes clases sociales, una es la burguesía y la oligarquía, es decir, los dueños de las fábricas, de las empresas y de los campos, y por otro lado las y los trabajadores, que somos lo único que tenemos para vender es nuestra fuerza de trabajo, no somos dueños de nada. Después hay un degradé en cada uno de esos sectores, donde, bueno, hay más grandes o menos grandes dueños de tierra, ¿no? Tenemos grandes extensiones por un lado, pero también tenemos pequeños propietarios de tierra. Y del otro lado de los trabajadores también tenemos gente que gana bien y que con el tiempo hace su dinero, se compra algunos bienes, pero no llega a ser considerado parte de la burguesía o parte de la clase dominante porque no es dueña de los medios de producción. En ese sector uno puede poner a los que se llaman las profesiones liberales, como por ejemplo los abogados, los psicólogos, los contadores, los médicos. Y después tenemos una gran masa de trabajadores y trabajadoras que son empleados, ¿sí? O trabajan en industrias, o trabajan en fábricas, o en talleres. Después tenemos una gran informalidad, donde hay trabajadores y trabajadoras que no están registrados. Muchos de ellos trabajan en la economía popular, ¿sí? O en pequeñas cooperativas. Y después tenemos a los desocupados y las desocupadas, que no tienen ningún ingreso, que viven de planes sociales del Estado porque no tienen acceso ni siquiera a un salario digno para conseguir su alimento.
Ahora, ¿el Estado es de todos? ¿El Estado somos todos? ¿Este Estado que nosotros tenemos representa por igual a todos? Ahí está la pregunta. Entonces, es más difícil decir el Estado somos todos cuando hay gente con muchísimo dinero y que aporta poca plata al Estado, y hay mucha gente que no tiene ni siquiera para comer. Entonces, más bien, esta breve clase tendría que abrir una pregunta más que una certeza. ¿El Estado somos todos? ¿Y qué relación hay entre el Estado o las políticas de Estado o la razón de ser de este Estado y el conjunto de la sociedad o las clases sociales? ¿Es igual el peso que tiene un propietario de grandes extensiones de tierras en La Pampa o en la provincia de Buenos Aires a la hora de sancionar una ley que los trabajadores y las trabajadoras de una fábrica que se está por cerrar? ¿Es el mismo peso que tienen las multinacionales y los bancos a la hora de discutirse políticas fiscales que los desocupados y las desocupadas que van a comprar un litro de leche y gastan o pagan el mismo 21% de IVA que los ricos? Entonces, ¿cuál es la relación y la vinculación entre Estado y clases sociales? Les dejo esta pregunta para que ustedes la piensen, para que reflexionen, si quieren debatan entre ustedes si se puede, y que hagan una breve reflexión escrita y me la manden.